días se importan a Estados Unidos de Norteamérica miles de productos regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos de Norteamérica, o FDA. La FDA es responsable de la mayor parte del abastecimiento en el país de alimentos, medicamentos para humanos y animales, dispositivos médicos y muchos otros productos, tales como biológicos, cosméticos, productos del tabaco y productos que emiten radiación. Si usted requiere importar un producto regulado por la FDA, es importante que entienda el proceso de importación de la FDA y qué es lo que los importadores deben hacer. Aquí está la razón. El trabajar con sus proveedores de manera directa para garantizar que las importaciones reguladas por la FDA cumplen con todos los requisitos de esta no solo es bueno para su negocio, sino que es lo que dicta la ley. La FDA trabaja con todos los participantes a lo largo de la cadena de suministros para asegurarse de que los productos importados son seguros para los consumidores estadounidenses. Los productos deben cumplir con los requisitos de la FDA. De no ser así, se les puede prohibir la entrada. Existen 5 fases principales en el proceso de importación por parte de la FDA. 1. Preparación para la importación. 2. Envío de entradas. 3. Revisión de entradas. 4. Examen y muestreo. 5. Verificación del cumplimiento. Si durante cualquier punto de este proceso la FDA determina que sus productos ya no requieren alguna revisión o examen adicional, se liberarán. De lo contrario, la agencia continuará con la revisión hasta que pueda determinarse la admisibilidad final. Revisemos a detalle estas 5 fases de la importación. Fase 1. Preparación para la importación. La primera fase inicia con el importador responsable de los productos que se quiere importar a Estados Unidos de Norteamérica. Los importadores bien preparados garantizarán previamente que los productos incluidos en sus cargamentos cumplen con las leyes y regulaciones de la FDA. También será necesario que se reúna información sobre los productos que van en el cargamento, lo cual incluye la información sobre el fabricante y las compañías relacionadas sobre el producto y sobre todo requerimiento aplicable de la FDA, tales como el registro, el listado y la información de permisos o aprobaciones, con base en el producto y en el uso previsto para este. Para más información sobre este proceso, por favor consulte el sitio web que aparece en pantalla: www.fda.gov/industry/import-medio-basic/regulator-medio-product. Fase 2. Envío de entradas. La información sobre los productos que ingresen por barco, camión, tren o avión a alguno de los muchos puertos de entrada de Estados Unidos de Norteamérica debe enviarse o declararse a las oficinas de aduana y protección fronteriza de los Estados Unidos de Norteamérica, conocida de manera más sencilla como aduanas. En el caso de los productos regulados por la FDA, Aduanas reenvía la información a la FDA para que realice una revisión de admisibilidad específica para el producto. El cargamento se denomina como entrada y a cada tipo de producto en ese cargamento se le denomina línea de la entrada. Será necesario que envíe o presente datos específicos para cada línea de producto, los cuales revisará la FDA. Algunos importadores prefieren contratar a algún agente aduanal para que presenten sus entradas. Los agentes son personas autorizadas por aduanas para actuar a nombre de los importadores. Su agente presentará la entrada electrónicamente en un portal llamado Entorno Comercial Automatizado, o ACE, por sus siglas en inglés. El ACE permite a los agentes enviar y recibir información de aduanas y otras agencias como la FDA en tiempo real. Aduanas realiza la revisión inicial de la entrada para evaluar el cumplimiento con las leyes aduanales y cobra los derechos, aranceles y cuotas correspondientes acorde con el producto y su país de origen. Aduanas puede permitir una liberación condicionada que permite al importador mover el cargamento del puerto de entrada, por lo general a un sitio cercano, en caso de que la FDA solicite un examen. El importador debe mantener el cargamento intacto hasta que la FDA emita la determinación final de admisibilidad.
Fase 3. Revisión de entradas. Una vez que la FDA recibe de aduanas la información sobre el cargamento, sus productos pasarán por una revisión electrónica automatizada, usando una herramienta analítica basada en riesgos. Los productos marcados para una revisión adicional de la FDA deben permanecer intactos hasta que la FDA determine la admisibilidad final de los mismos. El sistema de revisión de entradas de la FDA reenviará información sobre los productos a la oficina local de importaciones de la FDA, del sitio donde ingresó el cargamento a Estados Unidos de Norteamérica. Un revisor de entradas de la FDA evaluará la información para determinar si alguno de los productos puede liberarse o si parece infringir algún requerimiento, o bien si se requiere información adicional, tal como los documentos de entrada del importador o del agente. Los documentos de entrada constan de formatos de aduanas, facturas, conocimientos de embarque y cualquier otro documento que ayude al revisor a determinar si los productos son admisibles. Por ejemplo, usted podría considerar proporcionar documentación adicional como una carta de uso final, una etiqueta del producto, la lista de ingredientes, certificados o los registros de procesamiento. La información contenida en estos documentos puede ayudar a llenar los vacíos de información y a que la FDA verifique el cumplimiento de los productos, resultando en que la FDA los libere. Si el revisor sigue necesitando información, además de la que está disponible en los documentos, la FDA podría solicitar un examen físico del cargamento. Si esto sucede, se le notificará que la FDA requiere la ubicación de los productos. Si la información indica que cualquiera de los productos del cargamento puede estar infringiendo los requisitos de la FDA, seguirá reteniéndose el producto para realizar una revisión de cumplimiento. Discutiremos este tema más adelante. Los importadores y agentes pueden monitorear en tiempo real el estatus del cargamento, enviar documentos de entrada y la ubicación para los exámenes, además de recibir notificaciones de acciones de la FDA por medio del portal en línea llamado Sistemas Auxiliares de Comunicación para Importaciones o eTax, por sus siglas en inglés. Puede encontrar un vínculo a dicho portal en etax.fda.gov. Fase 4. Examen y muestreo. Si la FDA solicita examinar los productos, usted es responsable de notificar a la oficina local de la FDA cuando sus productos están listos para el examen. Una vez que proporcione la ubicación a la FDA, esta coordinará las acciones necesarias para que se examinen los productos. Durante el examen, el investigador revisará físicamente los productos y puede recolectar una o más muestras que se analizarán en el laboratorio de la FDA. Cómo se examinan los productos y se toman muestras de estos para analizarlas depende del producto del que se trate, de los riesgos conocidos para este tipo de producto y de otra información que la FDA haya reunido durante el proceso de revisión. La FDA puede liberar los productos que parezcan cumplir con los requisitos tras el examen físico y que además no generen otras preocupaciones. Si el examen físico sugiere que el producto parece infringir los requisitos o si tomó una muestra, los resultados se enviarán al área local de cumplimiento de la FDA con el fin de determinar si el producto puede liberarse o debe retenerse. Fase 5. Verificación del cumplimiento. El área de cumplimiento revisará la evidencia reunida con base en los documentos, el examen físico o los resultados de laboratorio para determinar si el producto infringe alguna de las leyes o regulaciones de la FDA. Si el producto parece cumplir, se liberará, pero si el producto parece infringir los requerimientos, este se retendrá y la FDA enviará una notificación de acciones de la FDA al importador y al agente, con una lista de las infracciones observadas por el personal de la FDA. La FDA otorga al importador un periodo de retención y audiencia para que presente evidencia o testimonios que demuestren que el producto no infringe ningún requisito. Si la evidencia o los testimonios logran resolver la supuesta infracción, se liberará el producto, pero si el importador no logra disipar las dudas sobre la infracción, se negará la entrada del producto a Estados Unidos de América. El área de cumplimiento emitirá una notificación de acciones de la FDA donde explicará las razones para la decisión de rechazo de la FDA y notificará sobre dicha decisión a aduanas.
En ese momento, el importador solicitará ya sea la exportación del producto rechazado o su destrucción, proceso que deberá complementarse en un lapso de 90 días contados a partir de la fecha del rechazo. Como puede ver, hay 5 fases potenciales del proceso de importación. Es poco probable que los importadores que cumplen por completo con los requisitos de la FDA lleguen a las últimas fases del proceso. Para conocer más acerca del proceso de importación de la FDA y de los requisitos específicos para cada producto, por favor consulte el sitio de la FDA, www.fda.gov/import. Recuerde, usted puede conocer el estatus en tiempo real de un cargamento activo, enviar documentos de entrada y ubicaciones para los exámenes de productos, así como recuperar las notificaciones de acciones de la FDA por medio del sistema eTax en el sitio web que aparece en la pantalla, https://etax.fda.gov. Esperamos trabajar con usted y traer productos seguros y fiables para los estadounidenses.